crisis de la Iglesia tiene dos dimensiones. Una institucional es evidentemente que los procedimientos, por ejemplo, para investigar los abusos de ciertos sacerdotes han sido demasiado lentos. La concentración del poder dentro de la Iglesia Católica no es bueno en ninguna institución y la concentración del poder tiende al abuso del poder. Por lo tanto, recoger que el Concilio Vaticano II, que nos pidió una iglesia mucho más de conferencia episcopal, una iglesia católica que sea mucho más pueblo de Dios, con mucha más presencia de los laicos, y donde se distribuya más el poder y la toma de decisiones, es algo positivo. Pero por otro lado, es una iglesia católica en su reforma que tiene que mirar más hacia la sociedad. De repente nos encerramos mucho en debates, típicamente, por ejemplo, de moral sexual privada, que está muy bien que lo discutamos, pero evidentemente que cuando la Iglesia tanto habló y habló y habló del comportamiento sexual de los chilenos y chilenas, y nos revienta esto, las acusaciones de pedofilia, etcétera, nos tiene que hacer también cuestionarnos de cuál es nuestro mensaje hacia la sociedad. Y a mí me gustaría una iglesia mucho más humilde, que practica la comunidad y el servicio hacia los pobres, hacia los derechos de las personas, y mucho menos una iglesia que desde el púlpito anda diciendo cómo nos tenemos que comportar en nuestras vidas sexuales. Viendo nuestra realidad hoy día nacional, Chile, ¿cómo ves tú el futuro de nuestra iglesia? ¿Y cuál es el rol que le va a caber a cada uno de los integrantes de esta iglesia, de los laicos? Mira, si tú observas, hay indicadores que son bien inquietantes. La Iglesia Católica a principios del año 90 era de las instituciones más prestigiadas de Chile. El porcentaje de prestigio de la Iglesia bajó en 30 puntos, de 80 a 50 puntos. En segundo lugar, hay un descenso evidente en los matrimonios religiosos. En fin, ahora, esos son signos inquietantes, pero por otro lado, eso puede ser que lo que estamos asistiendo no es una crisis del cristianismo y del catolicismo, sino que más bien de formas más institucionales de la Iglesia. Y te pongo, las mismas encuestas de opinión pública te demuestran que si bien la gente dice confiar menos en la institución, la Iglesia Católica sigue confiando en el hogar de Cristo y en el techo para Chile. Entonces, en los mismos porcentajes, 70, 75, 77%, eso te tiende a decir una cosa muy clara: los chilenos quieren ver una iglesia mucho más, como te decía, del servicio y más abierta. Por una parte, los cabros jóvenes se están casando menos que sus padres, matrimonio civil y matrimonio religioso, pero las mismas encuestas te demuestran que esos cabros jóvenes siguen creyendo en Dios, en Jesucristo, pero es un cristianismo mucho menos clerical, mucho más libre, es un cristianismo mucho más de las convicciones personales y menos institucional. Entonces, más que una secularización como abandono de Dios, lo que se está viviendo en Chile y en América Latina es más bien una desclericalización de las formas religiosas, y la Iglesia Católica tiene que entender ese mensaje, y es un mensaje que nos remite mucho más a una iglesia de los apóstoles, una iglesia primitiva, que era una iglesia mucho más horizontal y menos vertical, y era una iglesia cuyo prestigio en la sociedad se jugaba en el servicio y no la imposición vía el Estado de ciertas creencias religiosas. Pero tú, ¿cómo ves este posible cambio de una iglesia clerical? Porque también los laicos también son clericales realmente. Muy bueno, porque nos acostumbramos, y entre otras razones lo conversamos acá en CBX, porque particularmente los chilenos nos acostumbramos a tener una iglesia católica jerárquica muy profética, porque partió haciendo la reforma agraria a principios de los 60, defendiendo los derechos humanos, la opción preferencial por los pobres, bueno, y nos acostumbramos, pero en tiempos de la jerarquía era menos prestigiosa en Chile. Bueno, fueron los tiempos de los Clotario Blest, de los Alberto Hurtado, grandes laicos y grandes religiosos que venían desde abajo y que hicieron profundas transformaciones. Entonces, es cierto lo que tú dices, los laicos tenemos que ser los primeros en desclericalizarnos, y más que
que mirar hacia arriba esperando respuesta, mirarnos al espejo y decir, bueno, ante esta crisis de lo religioso, ante esta crisis de la Iglesia Católica, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en nombre de Jesús? Y eso yo creo que es algo positivo de esta crisis de las instituciones que estamos viviendo. Sin embargo, hay factores que te dicen lo contrario. Por ejemplo, hoy día un laico en real trata de no comprometerse mucho con lo que estamos viendo. ¿Cuánta gente hoy día se compromete? La sociedad es distinta. En la época de la dictadura había quizás otros incentivos, entre comillas. Por cierto, y sentíamos mucho más la urgencia de comprometernos con la opción de preferenciar por los pobres o los derechos humanos. Mira, ¿qué quieres que te diga? A ver, si yo miro las sociedades desarrolladas, por ejemplo, Chile vive una modernización compulsiva que quiere imitar Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes que el 37% de los norteamericanos, que es la sociedad más rica, más científica y tecnológica del mundo, van todos los domingos a misa, el 37%. Entonces, primer dato, entonces lo que te quiero señalar te insisto, pero ahí la separación iglesia y Estado es muy poderosa, y en segundo lugar es una iglesia mucho más desclericalizada. Entonces, te insisto, yo creo que los signos de los tiempos van en la línea de iglesias más horizontales, de vínculos más flexibles, y yo quisiera ver que en el futuro eso va a ser así. Vuelvo a los cabros jóvenes de hoy día. Es cierto que los cabros jóvenes se alejan de la iglesia jerárquica, pero después de los clubes deportivos, los grupos religiosos son los más populares entre los cabros jóvenes en Chile hoy día. Nuestros índices de participación en la iglesia, de ir a misas, sacramentos, se parecen más a Francia, 11%, que a Estados Unidos. Pero bueno, sobre esa materia prima tenemos que actuar, y yo espero que, te insisto, hoy día ya no podemos seguir mirando hacia arriba y vamos a tener que mirar más hacia los lados y hacia el espejo para ver cómo salimos de esta crisis. Para llegar a ser profetas, como de alguna manera, que también nos dijo Adolfo Nicolás, el general de la Compañía de Jesús, los sebequianos. ¿Qué fortalezas ves tú hoy día en Chile, en los católicos, que podríamos llegar a decir, sí, para ese camino vamos? Mira, muchísimas. Yo creo que hay una memoria cultural. La Iglesia Católica ha hecho mucho por la estructuración de este gran país que es Chile, y eso los chilenos lo saben y lo valoran muchísimo, desde un padre Valdivia defendiendo la paz y los derechos de los indígenas, hasta un Raúl Servanrique, Alberto Hurtado, y eso tú puedes ser incluso anticlerical en Chile, pero los chilenos valoran eso muchísimo. Entonces hay una memoria histórica. En segundo lugar, yo te diría un segundo elemento súper actuante, y te insisto, en estos porcentajes de gente joven y laicos que forman parte de un verdadero ejército que en el siglo XIX se llamaban las cofradías católicas, las sociedades mutuas, de socorros mutuos de inspiración religiosa, que hoy día se expresan en el voluntariado. Yo encuentro que esa cuestión es súper poderosa y es un signo de esperanza. Pero por sobre todas las cosas, bueno, yo creo en el Espíritu Santo, y yo creo que hay una necesidad de Dios, y yo vuelvo sobre este punto. Si tú ves naciones, ¿dónde está el futuro de la Iglesia? Está en América Latina, está en África, está en Asia. Ahí está actuando con mucha fuerza el Espíritu Santo, y yo creo en eso, y yo creo que, te insisto, incluso los pueblos más ricos del mundo tienen esta necesidad de Dios, de una palabra de trascendencia, y esa reserva de sentido que expresa la religiosidad, y en este caso en Chile, que es el catolicismo, yo creo que tiene futuro. En el siglo XX se anunciaron todos los grandes profetas, Nietzsche, Freud, Marx, hablaron de la muerte de Dios. Se murió Marx, se murió Nietzsche, se murió Freud, y hoy día hay más de 2.000 millones de personas que creen en Cristo, y si juntamos eso al mundo musulmán, al mundo budista, al mundo hindú, tú te das cuenta que el siglo XX no terminó con la muerte de Dios, y eso es un signo de esperanza.